El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches, queridos televidentes. Hoy estamos aquí para compartir un mensaje que viene del pensamiento de nuestro Dios. Es importante que cada uno de nosotros nos animemos, nos motivemos a escuchar qué es lo que tiene Dios para nuestras vidas. En situaciones de extrema angustia, lo que nos puede ayudar es verdaderamente estar afianzados en el conocimiento del poder de Dios. Porque hay situaciones donde ningún entrenamiento que nos pueda ofrecer este mundo podemos vencer. Entonces es necesario que nos instruyamos en la palabra de Dios, porque aquí vamos a encontrar sabiduría, inteligencia, entendimiento, conocimiento y toda ciencia que viene de parte de Dios. Hay situaciones donde nos encontramos que realmente nosotros, si no hemos conocido de la palabra de Dios y de este poder, difícilmente vamos a poder superarlas. Escuchaba el testimonio en una charla de Ingrid Betancourt, cómo ella en medio del cautiverio durante 6 años largos que ella estuvo secuestrada por la guerrilla, ella día a día fue modificando esa manera de ver y de pensar lo que estaba sucediéndole. Inicialmente, cuando ella es retenida y privada de la libertad, ella se llenó de temor, de miedo, de desconfianza, de incertidumbre. ¿Qué iba a pasar con su vida? Y seguido de esto, luego vinieron sentimientos de odio, de resentimiento, de amargura, de querer hasta destruir la vida de sus captores. Y luego, en todos estos años que estuvo privada de su libertad, ella entendió finalmente que su vida dependía totalmente de nuestro Creador, de Dios. Y en esta charla, ella a uno de sus compañeros, quien le dice que se quería fugar, y ella lo anima a que se fugue, él le dice: Ingrid, pero si me pierdo en esa selva, tú sabes que aquí hay unos animales que son mortales, y yo solo en esa selva, si yo me fugo, si yo me escapo, puedo morir fácilmente en medio de la selva. Y ella le dijo: pues no te preocupes,
coge tu celular y márcale al de arriba y él te va a dar una respuesta. Y él le dice, no, es que tú sabes que yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y la respuesta de Ingrid fue, no importa que no creas en Él, si tú coges ese celular y lo llamas, Él te dará una respuesta. Luego él hace esa fuga, se escapa de sus captores y la guerrilla, como los manejaba psicológicamente, le decía a todos los demás que lo habían encontrado muerto, que se lo había comido un animal. Y pasaron 17 días cuando estaban ellos escuchando las noticias que él había sido encontrado por una patrulla de la policía y que estaba totalmente libre y sano. Y él le envía un mensaje por ese comunicado que hacen en la radio y le dice, Ingrid, hice lo que tú me dijiste, cogí el celular y llamé, y cuando llamé apareció esa patrulla, la cual me llevó a la libertad. Realmente este testimonio es un testimonio de fe, de fe. La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Y todo ser humano, si no tenemos fe que nos lleva a la confianza, y la confianza nos lleva a confiar en Dios, entonces poco podremos nosotros avanzar en este camino de la vida tan lleno de dificultades. Por eso es tan importante llenarnos de fe. La fe es muy importante en nuestra vida. Es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Pero realmente nosotros, si hemos creído en un Dios que es todopoderoso, el cual nos sustenta y sentimos nuestro respaldo, el respaldo de Dios en nuestra vida, entonces somos testimonios de esa fe y de ese poder grandioso. Entonces, aquí en el Salmo 37:3, el Señor nos habla de confiar. Debemos confiar, pero no confiemos en nosotros mismos, porque, mire, ese testimonio de Ingrid Betancourt, ella tenía su confianza desde niña, que su padre le decía que era una niña muy valiente, y ella fue creando una confianza en sí misma que la llevó hasta ese lugar donde estuvo retenida por sobrepasar todo límite, porque ella se embarcó en una ruta donde era un camino de muerte. Y esa confianza en sí mismos, en nuestras propias decisiones, opiniones, no son totalmente acertadas y nos puede llevar a la destrucción. Entonces es necesario enfocarnos verdaderamente a poner nuestra confianza en Dios. Mire, aquí hay en el Salmo 37:3, la palabra de Dios nos dice, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
hay que confiar es en el Todopoderoso y hacer el bien. Nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Creador y llenarnos de iniciativa a que no vamos por el camino de cometer hechos vergonzosos, sino al contrario, por el camino de la integridad, de la rectitud, de la obediencia y apartados del mal. Haz el bien, el Señor te está dando este consejo. Mira, el consejo viene de parte de Dios, donde nos dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda al Señor tu camino y haz el bien y Él hará. Mire, este testimonio ya es de hace varios años, donde se presenta uno de los rescates más grandes que ha podido hacer el Ejército de Colombia al rescatar estas personas secuestradas, y que esa operación se llamó la Operación Jaque, y hay muchos documentales sobre esta operación. Pero mire, aquí el que realmente actuó en medio de toda esta operación es el poder de Dios, y a Él le damos ese reconocimiento porque Él es el que hace la obra. Sin Él no sería posible haber rescatado con vida a estas personas. Y mire estos testimonios de personas que ni aún creían en el poder de Dios, pero hubo una transformación en su mente, en su vida, en medio de la dificultad. Y esa transformación, no solamente ese cautiverio lo llevó a situaciones de angustia, de amargura, de tristeza, de dolor, de rabia, de sentimientos que realmente nunca en la vida habían podido tener. Pero mire, algo grandioso floreció en ellos y nació en ellos, que es colocar la confianza en el Todopoderoso. Hay situaciones donde no interviene todos los títulos universitarios, profesionales que podamos tener. Con títulos universitarios, con puestos de alto rango, con todo el poder y el dinero que podamos tener, hay situaciones en nuestra vida que no se solucionan por tener una posición. Mire, hay estas armas espirituales para podernos defender de situaciones que nadie más nos puede defender si no estamos llenos del poder de Dios y de esta confianza en Él. Encomienda al Señor tu camino, día a día encomienda tu día que vives al Señor, encomienda tu vida, encomienda la vida de tus hijos, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Pon la confianza en el Todopoderoso, confía en Él y Él hará. Permite que el Señor muestre su poder en tu vida. Él hará. Tú que estás escuchando este programa de televisión, confía en la palabra de Dios, confía en el poder de Dios. Mire, no pongas tu confianza en que te vas a ganar el chance
jugando al astro, a la luna, al sol, al día, a la noche. Esos son invenciones de este mundo para tenerte engañado, atrapado. No pongas tu confianza en ti mismo. Mira, porque en ti mismo también eres presa fácil para ser destruido. No coloques la confianza en tu trabajo, no coloques la confianza en tu esposo, en tu esposa, en tus padres. Confía en el Señor, encomienda al Señor tus caminos y Él hará. Proverbios 3:5 nos dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate, confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes en tus fuerzas, en tus finanzas, en tus conocimientos, en tus talentos. No, en tu propia prudencia. No te apoyes en eso, porque no hay nada más poderoso y fuerte que confiar en el que nos ha dado la vida, y Él ha hecho durante todo este tiempo, el Señor ha hecho grandes cosas que aún tú no conoces. Y mira, por eso es bueno escuchar estos testimonios donde interviene una fuerza mayor a la que está en este mundo y sucede lo sobrenatural. Escuchaba también a una mujer arquitecta que iba en un tren en Londres y se subió a él un hombre que venía con un maletín lleno de dinamita para hacer explotar todos esos vagones del tren. Y ella hablaba de ese testimonio, cómo fue ese día cuando ella sube, justamente cuando entra también este joven cargado de este explosivo, pero en el transcurrir de todos sus días, ella no miraba a nadie, nunca lo vio, y él siempre estaba ahí a su lado, y él sí la estaba observando, porque venía con un propósito en su mente de hacer explotar todos esos vagones de ese tren. Y llegó el momento donde él activó todos esos explosivos y explotó el tren. Esta arquitecta que estaba allí en ese tren, una arquitecta donde ha publicado sus obras de arquitectura y muy reconocida, y en su ámbito profesional muy en alto. Quedó amputadas sus 2 piernas de esa explosión, y lo único que a ella se aferró es que tenía una pañoleta que cargaba y hizo torniquete en sus piernas para no desangrarse, y se aferró a la vida, y en todo momento era pidiendo que su vida no se acabara, no terminara ahí. Y mira, esto es algo grandioso, porque se da cuenta ella que de nada en ese momento sirve que tenga títulos, que sea reconocida, que haya alcanzado todo esto en este mundo profesional, si la vida se está perdiendo. Y en el momento que entran los guardias, nadie la llamaba por su nombre porque ni sabía que se encontraba ahí. Y ella resume toda esta situación en que verdaderamente a veces
nos llenamos de un poco de añadiduras y de cosas de preocupaciones, de afanes en este mundo, pero realmente lo que es importante que es afirmar nuestra vida en Dios, que puede hacer lo imposible y lo hizo con su vida, que fue salvarla, y hoy ella también da ese testimonio, como así sus 2 piernas la hubiera perdido, pudo sobrevivir a este atentado que muchos de otros compañeros de ese vagón no pudieron hacerlo. Entonces, hay que esta confianza es en el Señor, en Dios. No confíes en ti mismo, en tu propia prudencia. Aquí en Proverbios 3:5 el Señor te dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice en Isaías 26:4 el Señor dice: confía en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Perpetuamente confía en Él. Mira, nuevamente te repito, no coloques tu confianza en un negocio, no coloques tu confianza en cosas de este mundo. Confía perpetuamente en el Señor, porque el Señor está en Él está la fortaleza de los siglos, está en Él la fortaleza. Confía en el Señor. Isaías 50:10 también dice: ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de tu siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Mira, tú que estás en tinieblas, todavía creyéndole al que viene a ofrecerte brujería, santería, budismo, al que viene a ofrecerte lectura de cartas, lectura del tabaco, y que te viene a ofrecer imágenes. No, confía perpetuamente en el Señor. Confía en el Señor, que tiene el poder para sacarte de esas tinieblas en las que andas. No puede ser posible que todavía estemos yendo a visitar brujos y que hagan ataduras a un hombre o a una mujer que porque se fue de nuestro lado. No, confía en el Señor y Él hará. Él tiene lo mejor para tu vida. Si se ha ido ese hombre o esa mujer, pues dale gracias a Dios, porque realmente no era una persona quien estaba a tu lado valorándote, llenándote de un amor sincero, de lealtad, de trabajar en equipo. Pues confía en el Señor y deja que se vaya y llénate, pero del amor de Dios. No busques el amor, no busques llenar vacíos de tu vida con amores de este mundo, porque los amores que te ofrece este mundo en cualquier momento te pueden fallar. El único que no falla en nuestra vida es el amor de Dios. Confía en el Señor y en el poder de su fuerza, y Él hará en ti cosas que tú creías que eran imposibles de suceder. Él es el hacedor de lo imposible.
No porque vengas a consultar la brujería, la hechicería, las prácticas diabólicas, no. Confía en el Señor. Mira, ahora se acerca la próxima semana, es una semana de idolatría, de donde se hace una serie de rituales a los ídolos, donde los cargan en los hombros, porque como dice la palabra de Dios, ellos no tienen un espíritu, ellos no pueden moverse por sí mismos, porque son imágenes de un palo, hechas de un tronco, y las empiezan a tallar. Son imágenes de yeso, no ven, no escuchan, no entienden, pero hay una idolatría hacia todas estas imágenes y ponen la confianza en eso y no colocas tu confianza en el Todopoderoso, que es capaz de hacer lo imposible, que es para ti, y lo hace posible. Confía en el Señor, confía en Él, porque hay promesas especiales para los que colocamos nuestra confianza en el Todopoderoso. Mire, esta promesa especial que dice en el Salmo 31, 19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. ¿Tú crees que no hubo la bondad de Dios para estos hombres que estaban en cautiverio? Ahí estuvo la bondad de Dios presente. Y aunque nosotros pasemos por situaciones difíciles en este mundo, no pierdas la confianza en el Señor, no pierdas tu fe, porque la fe es poder. La fe es un poder especial que te hace creer en lo que tú esperas y ver lo que aún no has podido ver, lo que está escondido. Tienes la convicción de que sí va a suceder. No pierdas tu fe, porque estas promesas especiales es para los que confían en Dios. Mire el Salmo 32, 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera al Señor le rodeará la misericordia. Mira, los que esperamos en el poder de Dios, estamos rodeados ¿de qué? De misericordia, de bondad. Mira estas promesas especiales para los que confiamos en el poder de Dios. ¿Está qué? La bondad, la misericordia. En el Salmo 34, 22, Señor, redime el alma de tus siervos y no serán condenados cuando en Él confían. ¿Qué hay? No hay condenación, no hay ninguna condenación para los que creemos y tenemos la confianza en el Todopoderoso. No hay ninguna condenación. Entonces, llénate de este poder de Dios especial. No hay condenación, no hay ninguna condenación para los que creemos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor Todopoderoso hoy viene a decirte que confíes en Él, que te llenes de ese poder especial que es el poder de Dios. Que coloques tu mirada no en los problemas que estamos pasando en esta tierra. Pon la mirada en el Todopoderoso y Él será tu defensa.
El Señor bajo sus alas, estamos verdaderamente protegidos bajo sus alas, bajo ese poder especial que es el poder de Dios. No permitas que tus hijos se pierdan bajo los deleites de este mundo. Cómo es de triste ver una madre sufriendo por sus hijos porque los ve desorientados en este mundo. Puedes haberle dado la mejor educación en las mejores universidades, pero tu hijo está perdido, sumido en una adicción, sea la que sea, porque ya las adicciones no solamente es una sustancia, sino que las adicciones están en muchas formas, adictos a pantallas, a videojuegos, adictos al juego de casinos, adictos a mujeres, a una vida desordenada, adictos a los deseos engañosos de la mente. Y solamente cuando tu madre con fe le pides a un Dios que es grande y poderoso, no a una imagen que no puede ni ver ni escucharte, ni te entiende. Cuando tú verdaderamente le pides al dador de la vida que pueda actuar en ti lo sobrenatural, cuando tú colocas esa confianza, el Señor te está diciendo que hay unas promesas grandiosas, que hay bondad, que nos rodea la misericordia, que no hay ninguna condenación. No es necesario que tus hijos estén condenados a perder la libertad con que Dios nos ha dado y nos ha hecho libres, la libertad. ¿Cómo va a ser necesario ver a tu hijo atrapado en pensamientos de muerte? No, mami, yo me quiero quitar la vida, no quiero vivir, no hay nada que me motive. Y tú haces lo imposible y lo llevas al psicólogo, al psiquiatra, le haces terapias y ves que en tus fuerzas no puedes hacer nada por tu hijo o tu hija. Lo único que yo te invito hoy a que hagas es que dobles tus rodillas, te arrepientas y verdaderamente llames por ese celular a un Dios vivo, porque Él es el único que te puede dar respuesta a esto que es imposible para ti. Créelo, llénate de esa fe, de esa certeza, de esa convicción. Llénate del poder de Dios. Confía en Él y Él hará. Y Él hará. Hay situaciones en este mundo que tú solo no lo vas a poder sobrellevar. Y el Señor nos ha dado un poder especial y maravilloso para hacer cosas grandes, cosas que tú ni siquiera te imaginas que tienes el talento para hacerlas, y muriéndote de hambre, que no tienes, que no te contratan, que has llevado hojas de vida, que no te llaman, que no tienes una especialización, que no tienes una maestría. Entonces por eso tú no puedes subsistir, no puedes avanzar y entonces mejor yo que soy abogado voy y me pongo a manejar un Uber o un carro para hacer transportes. No, pon tu confianza en el Todopoderoso.
Llénate de ese poder especial que hace que verdaderamente tú sobrepases todo límite, todo parámetro que ha colocado este mundo para detenerte. Despierta. Despierta de esas tinieblas. Mira, aquí la palabra de Dios nos decía en este versículo del Salmo que a los que están ciegos, en tinieblas, le llega la luz, la bondad, le rodea la misericordia, cuando verdaderamente ponemos nuestra confianza, nuestra mirada en el Todopoderoso, en el que hace lo sobrenatural en nuestra vida. Llénate de ese poder. Pero, ¿por qué insistes en seguir creyendo que consultando a un adivino, a un agorero, que consultando a la idolatría, a las procesiones, el Señor te va a librar de todas esas ataduras? No, sigues en medio de esa ceguera espiritual. El Señor te libera de toda atadura, de toda ceguera espiritual, cuando verdaderamente le entregas tu vida a Él y colocas tu confianza en Él. En Él, porque el primer versículo que leíamos aquí decía, en el Salmo 37:5 nos dice: encomienda al Señor en tu camino y confía en Él y Él hará. No eres tú el que hace, el que tiene el poder para remover toda esa pesada carga de tu vida es el Señor, nadie más. Puedes gastarte todo el dinero en ir y someter a tu hijo a los mejores tratamientos, pero ningún profesional de la salud le va a renovar el espíritu de la mente y le va a quitar de su mente todos esos deseos engañosos de este mundo, deseos de muerte, deseo de codicia, deseo de avaricia, deseo de mentira, deseo de maldad. Nadie lo va a poder hacer. Solamente si tú entregas tu vida al Todopoderoso, Él hará. Confía, dice, encomienda al Señor tu camino. Encomienda y confía en Él y Él hará. Él es el hacedor de lo imposible. Él es el Todopoderoso. Confía en el Señor. Confía. No sigas insistiendo en darte contra los muros, las murallas de este mundo, porque andas en tinieblas y sin la luz de Cristo tú no vas a poder sobrellevar estas situaciones. Solamente las podemos vencer. Solamente somos más que vencedores en Cristo Jesús cuando colocamos nuestra confianza en el Todopoderoso. Mire otra promesa. Salmo 125:1 nos dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre.
permanecen para siempre, permanecemos para la eternidad. Los que confiamos en el Señor no se mueven, es como el monte de Sión, son como el monte del Sión que no se mueven, sino que permanecemos en el Señor para siempre. Si otro viene con un viento de doctrina, filosofía de hombres, huecas filosofías sin el sustento del poder de Dios y te quieren hacer desviar del camino, pues no las escuches. No las escuches, porque verdaderamente los que confiamos en el Señor somos como ese monte de Sión que no se mueven. A nosotros nadie nos va a venir a mover de el poder de Dios. Nadie. Mire, otra promesa especial. Proverbios 29, 25 nos dice, el temor del hombre pondrá lazo. Cuando vivimos bajo el temor, estamos atrapados, estamos llenos de esa atadura, de ese lazo que no nos deja a nosotros actuar, porque el temor paraliza. El temor nos llena de incertidumbre, de angustia, porque el temor es la falta de fe. Y el temor coloca ese lazo en nuestra vida. Mire, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Exaltado. El Señor nos engrandece, nos exalta. Él es el que nos lleva verdaderamente de su mano para llevarnos este paso por este mundo en medio de tanta dificultad, pero llenos del poder y del gozo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¡Qué promesa tan linda! El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Y mire esta otra promesa que el Señor tiene especialmente para tu vida, para los que confiamos en el poder de Dios. ¿Qué otra promesa nos tiene? Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Usted quiere paz para su vida? Ponga el pensamiento suyo en sintonía con el Espíritu Santo de Dios en todo momento y no se salga de esa sintonía. Persevere en ese pensamiento, persevere en esa comunión con Dios y Él traerá una vida apacible para ti que el mundo no te puede ofrecer. Él te trae esa vida apacible, llena del amor y de la paz de Dios. Esa vida apacible tú no la encuentres porque tengas millones en tu cuenta bancaria, porque tengas inversiones en Dubái, en Estados Unidos, en Arabia. No, la vida apacible el Señor te la da, la paz que viene de Dios te la da cuando tu pensamiento persevera en Él. Tú guardarás en completa paz, completa. No un poquito, no a medias, en completa
paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, te animo a que tu pensamiento, tu mente, tus pensamientos los coloques en sintonía con la palabra de Dios. Y reclama estas promesas especiales que Dios tiene para tu vida. Reclámalas, guárdalas en la tabla de tu corazón, en tu mente. Y persevera y confía, porque nuestra confianza trae bendición. Haz ese ejercicio. No, haz el ejercicio de confiar en Dios para que venga, ¿qué? Las bendiciones, de acuerdo a ¿qué? A esa fe. De acuerdo a la fe llegan bendiciones. Mire, aquí está en Mateo 8:13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como creas, te será hecho. Si tú crees que tus hijos van a poder ser libres de toda adicción, de toda atadura, así será hecho. Si tú crees, y llegará que la bendición de Dios, la libertad para tu vida, para tu familia, la libertad para que tu vida prospere. Pero ¿de qué forma? Intercambiando dinero en iglesias por milagros, por bendiciones, por prosperidad. No. ¿En qué forma el Señor trae completa paz para tu vida? Cuando tu pensamiento persevera en el Señor. Cuando tú dices, voy a confiar en el Señor, voy a estudiar su palabra, voy a conocer qué tienen para mi vida. Estamos hablando de cómo confiar en el Señor, de cómo esa confianza trae ¿qué? Promesas especiales, y cómo esas promesas se convierten en ¿qué? En bendición. Es real. Lo que te estoy hablando hoy es real. Pruébalo en tu vida, pruébalo. Aquí no es necesario que envíes dinero a ninguna cuenta, que hagas transferencias de dinero. Aquí lo único que tienes que hacer es que creer en el poder de Dios, en el poder de su fuerza, y Él hará. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Nadie más va a hacer por ti, solamente lo va a hacer el Todopoderoso, quien es el único que te puede rescatar de este lodo cenagoso en donde tienes tu vida. ¿Cuál es ese lodo cenagoso? La destrucción de tu propia vida, la destrucción de tu familia, la destrucción de tus hijos, de lo que más amas. No importa que los tengas en los mejores colegios de Colombia. Si estás viendo la destrucción de tus hijos, el Señor te está diciendo que trae completa paz a tu vida cuando tu pensamiento persevera en el poder de Dios, en Él. Mire otra bendición. Mateo 9:29.
entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe vas a ser libre de toda deuda. Conforme a vuestra fe vas a poder tener tu casa propia. Conforme a vuestra fe tendrás la libertad que tanto deseas. En este momento, por este internet, todo el mundo te ofrece es que la libertad financiera, que porque aprenda a ser youtuber, que porque aprenda a hacer negocios en línea, que porque compre en China y venda en Estados Unidos por Amazon. No, 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 la libertad te la da, es el poder de Dios. ¿Conforme a qué? Conforme a tu fe. Él hace lo que es imposible para ti. Sacarte de esa vida en tinieblas y llevarte a la luz. Sacarte del lodo cenagoso, poner tus pies sobre la peña, enderezar tus pasos, colocar un cántico nuevo en tu boca para alabar al Señor, y todo el mundo se queda. Y este no era el sicario, y este no era el que robaba, y este no era el que estaba condenado por violar. Él, todopoderoso, será tu defensa, y Él hará lo que es imposible para ti. Pero confía en el Señor y prueba la buena voluntad que tiene Dios para con todos los hombres. Dios les bendiga. Este programa lo pueden volver a ver por YouTube buscando Fuente de Vida Víctor Ávila. Vuélvalo a ver y estudie los versículos y confía en el Todopoderoso, y Él hará. Buenas noches. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar.